esta semana vamos a estar hablando de la segunda parte de Cristianismos Perdidos, que es básicamente hablando de los orígenes del cristianismo, los primeros 2-3 siglos del cristianismo. Y nada, si quieres entonces, Kirkigan, tú arranca con el proceso y nos vamos por ahí. Bueno, comenzaré justo hablando de esto, ¿no? En el blog de Miguel, él menciona muchas más, ¿cómo se dicen? Muchas más herejías que las que hemos hablado acá, las que hemos comentado acá, porque las herejías han mantenido apareciendo incluso después del concilio de Nicea. Lo que más yo he hablado ha sido de antes del concilio de Nicea, ¿no? En el concilio de Nicea es donde se ha establecido la ortodoxia, lo que iba a ser lo aceptable, por así decirlo. Y bueno, después del concilio de Nicea es cuando se ha decidido ya. En realidad el Nuevo Testamento ha sido decidido mucho después, me parece que recién ha sido establecido en el siglo XVI o una cosa así, pero la colección de libros, como se los conoce, ya estaban funcionando como un estándar mucho más antes, ¿no? Y estos libros han sido decididos al parecer por una sola persona, y esa persona las ha realizado precisamente para ir en contra del canon que había sacado Marción, ¿no? Es decir, el Nuevo Testamento que lo tenemos ahora, que lo usamos y que los cristianos dicen que es la palabra inspirada por Dios, es en realidad una especie de respuesta a una de las herejías, ni más ni menos. El canon, el Nuevo Testamento, en realidad el cristianismo, creo que gran parte de su éxito se debe al uso precisamente de material escrito. Las religiones paganas de la época no tenían un libro escrito donde, bueno, claro que tenían sus libros mitológicos, pero no en el sentido de meterles, además de mitología, asuntos de moral y códigos de comportamiento y todo eso. En ese sentido, digamos, ha sido el éxito que ha tenido el cristianismo. Aunque ya la mayor parte de las cosas, de los códigos de moral que utilizaban ya no se están utilizando. Hay cosas del Deuteronomio y todos estos libros, ya la mayor parte de las cosas que seguían en sus orígenes los cristianos ya no se siguen. Claro, no, pero es que digamos eso viene del Antiguo Testamento, yo más hablo del Nuevo Testamento. El asunto también es de que mucho se piensa, y eso viene por nuestra cultura cristiana y por lo que nos han metido los cristianos, de que el judaísmo es una cuestión antigua, que viene de 4.000 años y una cosa así, lo cual es completamente falso. Digamos, el canón, los libros que se están usando por el Antiguo Testamento son bastante tardíos, o sea que recién han sido recompilados como lo que están como 600 años antes de Cristo, en el mejor de los casos. Incluso hay mucha gente que dice que recién fueron colocados en 300 antes de Cristo, o sea que digamos el judaísmo que se vivía durante la época de Jesucristo no es tampoco una cuestión antigua, ni mucho menos. Es más, incluso hay esta señora Barker, que escribe ese libro, el testamento más antiguo, ¿cómo se llama? No sé el nombre en castellano, pero la que dice de que todavía en la época de Jesucristo había rastros del politeísmo, y muchos de los primeros cristianos, sobre todo los cristianos hebreos, es decir, los cristianos judíos que habíamos hablado la anterior semana, todavía tenían la idea de que Yahweh, pues el Dios cristiano, Jehová, como se le conoce últimamente, era el hijo del Dios El, y el Dios El es el creador, y que
en realidad decían de que Jesús era el hijo de él y se lo ponía igual que Yahweh, o sea que como que Jesucristo era Yahweh hecho persona, lo cual significa que todavía venían con esa cuestión del politeísmo que se ve en el Antiguo Testamento, ¿no? Bueno, de todas maneras, el primer evangelio se sabe que ha sido escrito después del 70. ¿Y cómo se sabe que ha sido escrito después del 70? Sencillamente porque leyéndolo uno ve que ahí dice de que el templo de Jerusalén ya no existe. Es decir, es una cuestión histórica que ya ha pasado. Y eso ha pasado el 70 después de Cristo. O sea que Marcos escribe después de esto. Se supone que el Evangelio de Mateo ha sido escrito como 10 años después de esto, en los 80, y como ya les dije la anterior vez, usa ampliamente el Evangelio de Marcos. En realidad usa todo el Evangelio de Marcos y aumenta más material. Y Lucas ha sido escrito como 10 años después, o sea, en los 90. Y también usa gran parte del Evangelio de Marcos, pero no usa Mateo, sino que usa otras fuentes, o sea que es otra cosa, ¿no? En realidad Mateo fue escrito por cristianos judíos. Eso se nota por la amplia referencia que hace constantemente al Antiguo Testamento, mientras que Lucas es claramente un evangelio paulista, y incluso trata de echar a un lado el judaísmo, ¿no? Entonces son esos tres evangelios que digamos están basados en lo mismo. Se supone que Mateo y Lucas, además de usar Marcos, usan otra fuente que se desconoce, que la vienen a llamar la fuente Q, es decir, hay partes que tienen en común que no tienen en común con Marcos, y esas partes parece que son este libro Q, el cual han reconstruido de esa manera. Es sencillamente un libro de puro dichos de Jesús, dichos como proverbios, digamos, muy parecido. Y Sí. una pregunta que te iba a hacer con el respecto al documento este Q o el libro Q, el Evangelio de Judas, hay muchos de esos partes del Evangelio de Judas en donde se sacan de este documento. Puede que sí. Porque no sé si sí o no, pero yo me leí yo conozco el documento Q y me parece que es porque se habla en la introducción del Evangelio de Judas de que hay muchas cosas en común entre los dos, y se cree que de este evangelio se sacaron muchas cosas de este documento Q para ponerlas en el evangelio este de Judas. Por cierto, el evangelio de Judas básicamente dice una cosa que a los cristianos le parece increíble, y es que Judas realmente no traicionó a Jesucristo, sino que eran partners in crime. Ellos dos eran muy amigos y eran parte de todo el proceso de lo que tenía que ocurrir. Y Judas estaba dudando si vender a Jesucristo o no, y Jesucristo le dijo: tienes que hacer lo que tienes que hacer. La cuestión es también de que hay una creencia bastante fuerte de que el evangelio de Judas es un fraude moderno. Pues eso no lo sabía. Sí, o sea, que hay muchos que piensan eso, y piensan precisamente que la persona que descubrió el evangelio de Judas tiene los conocimientos suficientes como para haber podido falsificar, pero digamos es una cosa que no podría asegurar. De todas maneras, o sea, la fuente Q es una colección de dichos, y se parece mucho al Evangelio gnóstico de Tomás, que también es una colección de dichos, que todo el Evangelio no tiene ningún cuento, sino Jesús nunca se sienta a hablar parábolas ni nada, sino que dice: Jesús dijo esto, así, son frases, proverbios, una cosa así, una colección larga de eso. Okay. En cambio, el Evangelio de Juan es completamente diferente. El Evangelio de Juan
o sea, que comienza elevándolo a Jesucristo a categoría de Dios, ¿no? A un principio y continúa luego con una idea propiamente, es un evangelio prácticamente gnóstico, o sea que en realidad como en esa época aún no había el cristianismo gnóstico del segundo siglo, entonces se lo dice que es proto-gnóstico, o sea que son las primeras raíces del gnosticismo que comienzan a aparecer. Y es por eso de que este evangelio ha sido bastante discutido, no se lo quería aceptar en el canón, e incluso ha habido algunas iglesias, creo que la iglesia ortodoxa griega, que no lo ha aceptado hasta mucho después, hasta el siglo XII, una cuestión así, ¿no? Porque y ahí viene lo interesante de este evangelio, que, digamos, en este evangelio se dice de que Jesucristo anuncia a que iba a venir una nueva persona a explicar lo que él había contado. O sea, que había la idea esa de que Jesucristo había venido a dar la idea general y después iba a venir otra persona a explicar en detalle las cosas. A este le llamaban el Paraclito, que es una cuestión bastante que lo tenían los gnósticos. Muchos creían de que era Pablo, los ortodoxos decían que era San Pedro, ¿no? La fuente, ¿cómo se dice? El pilar de la iglesia, que era el que iba a explicar lo que. Obviamente, cuando Jesucristo estaba, él hablaba y nadie le entendía, entonces había luego que después aclarar las cosas. Este Evangelio de Juan en este Evangelio de Juan, Jesús anuncia la llegada del Paraclito, de que su Padre iba a enviar en su nombre para que les enseñe lo que él había dicho y ellos no le han entendido. En otras palabras, son las palabras que dice antes de morir, ¿no? En la última cena, que se llama, ¿no? Pero el Paraclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, os enseñará todo, y qué sé yo. Entonces, parece que los juanistas, es decir, la gente que ha escrito el Evangelio de Juan, que por cierto, fueron varias personas, porque ellas mismas en algún lugar se refieren a sí mismas en plural, estaban tratando de meter ese Paraclito e identificarlo con el título ese del cual hemos hablado, que es el discípulo amado, el discípulo que Jesús amaba, que es un personaje que solamente aparece en el Evangelio de Juan. Pero si vemos en otros documentos gnósticos que, como hemos visto en Nag Hammadi, se han recolectado, vemos, por ejemplo, en los Hechos de Pablo, el cual mencioné también la anterior semana, ni siquiera se lo menciona a Jesús. Todo gira alrededor de Pablo y parece que es Pablo el que es tomado como el Paraclito, como la persona que iba a venir a explicar las cosas. Es decir, digamos, hay ese movimiento ya de tratar de olvidarse de Jesucristo y tomar en cuenta el nuevo mensajero. Y esta misma cita está reproducida nuevamente, además de que en muchos otros evangelios gnósticos, inclusive en el Corán. En el Corán le hacen decir a Jesucristo que le hacen profetizar la venida de Mahoma. Bueno, de Mohammed tengo que decir, porque Mahoma lo toman a mal los islámicos. Mohamed la Raja, nosotros le decimos, ese es el nombre oficial de teorizar. Bueno, entonces digamos a él también ellos lo están tomando como el famoso Paraclito, ¿no? Ahora, el resto del Nuevo Testamento ha sido creado está formado casi por cartas, aparte de la revelación. Las cartas de Juan, que se sabe que 7 son al menos hechas de él, 3 se supone que son cartas hechas por los masionitas, 4 son cartas hechas por los ortodoxos a nombre de Pablo. Y bueno, las cartas estas, a diferencia de los evangelios, sí tienen un autor, es decir, los autores se identifican en las cartas. Dice, no, la epístola de Pablo a la iglesia
de los pingüinos en la Antártida, etcétera, ¿no? Es decir, está identificado el... Esa no la recuerdo. Eso yo no la leí tampoco. No, es solamente una manera de decir, ¿no? Entonces... No, me encanta. Y aparte de las de Pablo, vienen de otros, ¿no? Tenemos el Evangelio, la carta de Judas, hay 3 cartas de Juan que también son hechas por la misma secta esta que escribió el Evangelio de Juan. Tenemos de Santiago. Y bueno, la cuestión es de que, por ejemplo, la carta de Judas, y esto es bastante interesante, una carta bien cortita, creo que es el libro más corto de toda la Biblia, y todo lo que dice en la carta de Judas, y yo tengo el documento comparativo, está copiado del libro de Enoch. Es un libro apócrifo del Antiguo Testamento. El libro de Enoch me lo leí yo porque es bastante importante en sectas New Age, que era uno de los lugares donde yo frecuentaba. Sí, no, la carta de Judas es copia de esa, ¿no? Y la misma carta de Judas, copiada como ordenada de la manera que está ordenada en Judas, está reproducida en la segunda carta de Pedro. Está reproducida en la segunda carta de Pedro, pero un poco más hecha más ortodoxa, por así decirlo. Ahora, desde luego que las cartas de Pedro, en las cartas de Pedro comienza diciendo de que es Simón Pedro el que está escribiendo, pero obviamente no puede ser. Y eso es lo interesante, ¿no? Porque vemos anacronismos. Anacronismo es cuando ves que una cosa no está en su lugar. Es como había una película antigua, cuando yo era niño, de Ben-Hur, en la cual se lo ve en el Coliseo romano, están jugando caseras con caballos, y uno de los gladiadores esos se le ve que está llevando un reloj de pulsera, ¿no? Eso, digamos, obviamente no puede ser una imagen real de esa época, digamos, es un error, ¿no? Y se ve ese tipo de cosas, es decir, se ve que Pedro no ha podido escribir esas cartas, ¿no? Y aquí yo les quisiera leer, está tomada la segunda carta de Pedro, en la que dice: esta es, queridos, la segunda carta que os escribo. En ambas, lo que os recuerdo, despierto en vosotros el recto criterio. Acordaos de las predicciones de los santos profetas y del mandamiento de vuestros apóstoles, que es del mismo Señor y Salvador. Sabed, ante todo, que en estos últimos días vendrán hombres llenos de sarcasmo, guiados por sus propias pasiones, que dirán en son de burla: ¿dónde queda la promesa de su venida? Pues desde que murieron los padres, todo sigue como al principio de la creación. Bueno, si uno ve, él está diciendo, bueno, o sea, que se supone que Jesucristo tendría que haber vuelto en esa generación, pero no ha vuelto, y hay gente que se está burlando de nosotros, ¿no? Y desde que murieron los padres, todo sigue como al principio. ¿Quiénes son los padres? Bueno, supuestamente los padres son los apóstoles de Jesucristo, pero se supone que el que está escribiendo la carta esta es uno de los apóstoles, es el apóstol principal. Esto ha sido escrito claramente mucho después de que los apóstoles ya no estaban por ahí. Entonces, claramente el tipo que escribió se olvidó que se estaba haciendo pasar por Pedro. ¿No? O sea que uno se da cuenta directamente con esto de que el tipo está falsificando, que la carta es falsificada, ¿sí? O sea, que ocurrió como ocurre con el Pentateuco, que se le atribuye a Moisés, claro. Sí, a Moisés, y entonces obviamente no puede relatar la muerte de Moisés al final del Éxodo, ¿no? Bueno, y viene después lo peor de esto, ¿no? De que
además de esto, les está dando puñetazos a las sectas herejes, que recién, como digo, aparecieron en el segundo siglo. Estamos hablando del 140, una cuestión así. O sea, ya son como 100 años que Jesucristo ha muerto cuando esto se ha escrito. Porque dice: por lo tanto, queridos, en espera de estos acontecimientos, esforzaos en ser hallados en paz ante Él, sin mancilla y sin tacha. La paciencia de nuestro Señor, juzgadla como salvación, como os escribió también Pablo, nuestro querido hermano, según la sabiduría que le fue otorgada. Lo que escribe también en todas las cartas, cuando habla en ellas de esto. Aunque hay en ellas cosas difíciles de entender, que los ignorantes y los débiles interpretan torcidamente, como también las demás escrituras, como para su perdición. Lo que está diciendo el tipo es de que existe una colección de cartas, en realidad de todas las cartas de Pablo, que hay gente que las está tomando mal, que las está entendiendo torcidamente. Y bueno, o sea, de que supuestamente Pablo vivió al mismo tiempo que Pedro en el primer siglo. Supuestamente murieron en el 60, 70, antes del 70, ¿no? Con las persecuciones de Nerón. Y en esa época no había la colección de cartas de Pablo, y no eran tratadas como escritura, como lo que dice aquí. Es decir, claramente esto ha sido escrito mucho después. Y les está dando palo a los gnósticos y a los masionistas, ¿no? Okay. Entonces, ahí vemos, o sea, de que esto ha sido claramente una cuestión que ha sido colocada después para satisfacer es decir, para propagar la cuestión ortodoxa. De eso es lo que trata el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento trata de propagar la idea ortodoxa. Y la idea ortodoxa me parece de que es una cuestión de tratar de unificar, trata de meter a todos en el mismo saco. O sea, que trata de ganar tanto a los que seguían a Marción, es decir, a Pablo, a los que seguían a Pedro, a todos, y meterlos en un solo saco. Y digamos, los que han ganado, lo han ganado gracias al poder político que han obtenido, gracias a que Constantino se convirtió en cristiano y Constantino vivía en Roma, y digamos esta idea ortodoxa es la iglesia que había en Roma. Entonces ellos han sido los que han podido meter dinero para que se elijan obispos de su corriente, de su partido, por así decirlo, en otros lugares, y han ido metiendo poco a poco. Y además con violencia luego, ¿no? Porque a los herejes ha habido una persecución fuerte de herejes, ¿no? Se los ha... Claro. Pero yo siempre, o sea, eso ha sido una característica de la Iglesia Católica, por ejemplo, de toda la vida, de que ellos siempre han estado aliados con los gobiernos, porque obviamente están uniéndose los dos poderes, el poder religioso y el poder político. Y ha sido lo que ha hecho que el cristianismo sea una de las más grandes religiones del mundo. Bueno, el asunto es de que en esos 2 primeros siglos el cristianismo era una secta minoritaria del judaísmo, no era más que eso. Y en esa época, así cuando han ido creciendo, pero digamos la expansión del cristianismo no se ha debido a la idea ortodoxa que ha venido luego, sino se han venido a diferentes ideas y han tomado unos unas cosas, otros otras cosas. Es decir, se habla del gnosticismo, pero hay como 1000 variantes del gnosticismo. Hablo del marcionismo, pero hay como 1000 variantes del marcionismo. O sea que digamos, se habla de los judíos cristianos, que también tenían como no sé cuántas variantes. O sea, había los nazarenos, los ebionitas, había un montón de que tomaban algunas cosas. Ahora los mismos evangelios, el evangelio de Mateo, como decía, que ha sido escrito por judíos, luego para entrar en el canon ha sido reeditado precisamente para sacar para tratar de disimular las herejías y entrar en esa línea ortodoxa. Y al final me parece que esta línea ortodoxa es más bien una cuestión de acuerdos, o sea, de que, bueno, lo aceptamos a Pablo, porque a Pablo
lo tenían mal visto, o sea, tenía peleas. El mismo Pablo cuenta en la carta a Gálatas cómo se pelea con Santiago y los de la iglesia de Jerusalén, con los que querían mantener la circuncisión y todo esto, cómo los otros le acusan de haber querido comprar, le dicen, o sea, de que el tipo les ha pagado dinero para que él reciba el título de apóstol. O sea que hay un montón de peleas internas que se ve atrás de todo, en todo el relato, y los ortodoxos han tratado de juntar de la mejor manera posible todas esas ideas y sacar una cuestión que agrade a todos, pero sin agradar a ninguno. Es decir, están tomando cosas que van cosas contradictorias y las están juntando en uno solo, ¿no? Sí, es una negociación, una manera una cuestión puramente política de presentar algo, un acuerdo de mínimos, como se suele decir en cualquier técnica de negociación, un acuerdo de mínimos, es decir, bueno, aquí no nos vamos a hacer daño de unos a otros, vamos a coger esta cosita tuya, esta otra tuya, y entre todo vamos a hacer nuestro collage, nuestro popurrí, para tener algo en el que todo el mundo haya podido meter algo de lo suyo. Pero sí, la facción ganadora metía más, la otra pues para que no, porque no solamente era la persona que estaba allí negociando, sino todos los que tenían detrás, para que esos no se volviesen demasiado en contra, le dejaban meter también alguna baza, y ha salido pues lo que ha salido, algo de verdad difícil de tragar. Pero lo que yo no entiendo, Kierkegaard, es que si tú ves, por ejemplo, las personas que se llaman ahora cristianos, de sectas, por ejemplo, evangélicas o lo que fuera, estas personas, una de las cosas que repiten hasta la saciedad es que la Biblia es un libro inspirado por Dios, en que el libro no estuvo escrito por los primeros años después de que Jesucristo muriera, pero que eventualmente se escribió, y que la manera que se conservó es porque era por inspiración divina y Dios se encargaba de que no hubiesen cambios. Y yo lo que no entiendo es cómo ellos pueden alegar una cosa como esta cuando nos damos cuenta en el cuento de la historia que tú nos estás diciendo, nos estás contando ahora, de todos los cambios que se hicieron a conveniencia, más tarde se tomaron cosas de un lado para el otro, y todos estos cambios que se han hecho, y como ellos, no sé si es que no lo conocen, no lo saben, o qué es lo que ocurre, pero pues ellos alegan que no ha habido, que ha sido un libro que se ha mantenido intacto por todos estos 2000 años y que no ha habido ningún cambio. Sí, todavía es peor todavía, que esos son cambios intencionales, pero también están los que se han demostrado cambios accidentales por errores en la copia a mano. Claro, también. Y aún así se han hecho la banderita de la inmutabilidad. Los documentos originales, llamaremos así, que son en realidad copias que son del siglo IV, los más antiguos. Hay pequeños fragmentos de más antes, pero muy pequeños, o sea que no llegan a ser más de una frase y cosas así. Los documentos antiguos los completos más antiguos son del siglo III, siglo IV. No hay dos Biblias de esa época que sean iguales. De acuerdo. Es decir, en el Nuevo Testamento existen más palabras que lo que existen contradicciones entre las diferentes versiones que existen, ¿no? Ahora, hay muchas cosas que uno los toma como creyente, lo toma, digamos, como un hecho. Digo un ejemplo. En el Evangelio de Juan hay el cuento de la mujer que le iban a apedrear, y que viene Jesús y el que sea libre de pecado, que tira la primera piedra. Exactamente. Sí. Bueno, ese cuento se lo toma por análisis textual, y se sabe que ese cuento no ha sido escrito por el mismo autor del resto del Evangelio, y se sabe de que toditito el cuento es una interpolación posterior, y una interpolación bastante posterior. Incluso hay algún evangelio de los antiguos que no tiene esa parte, es decir, que después algún cura que estuvo copiando
lo aumentó. Quizás haya escuchado el cuento en alguna parte, tradición oral o cualquier cosa, pero lo aumentó. Y no es parte del Evangelio mismo. Sin embargo, eso aparece, digamos, en todas las películas que hacen de Jesucristo. Es una escena que no se puede, idealmente no está en el original. Y eso lo saben todos los que han estudiado algo de la Biblia, saben de que eso es una interpolación. Hay muchas interpolaciones. El Evangelio... Y no solamente eso, Cristian, también, eso es una de las historias más famosas de Jesucristo. Sí, sí. O sea, una de las historias más conocidas porque es de las más útiles cuando a uno le están jodiendo la vida. Uno decir, bueno, el que sea libre de pecado que tire la primera piedra, y zafarse de las críticas o de lo que le estén diciendo a uno. Pero que es una de las cosas más famosas que supuestamente Jesucristo dijo y que realmente, pues, como tú dices, ni siquiera él lo dijo. Otra de las cosas que también llama mucho la atención es el Evangelio de Marcos. Termina en que las mujeres que van que encuentran que Jesucristo no está y les aparece un ángel que les dice que vayan a contar de que Jesucristo ha resucitado, y ellas de miedo no lo hacen, no cuentan nada. Termina ahí, no pasa nada más ahí. Sin embargo, hay como unas 2 o 3 versiones luego que han sido aumentadas, diferentes finales. Hay como 2 o 3 finales diferentes aumentados. Uno de los cuales es el que se encuentra en los textos protestantes, otro diferente que se encuentra en las Biblias católicas. Es decir, es un libro que tiene dos terminaciones aceptadas, digamos, que uno puede leerlas. Y en realidad en el original no tenía ese final, sino tenía un final medio raro. O sea, que es como de estos libros crea su propia historia. Sí, ¿no? Que te dicen tal cosa, vete a tal página, tal otra cosa, vete a tal otra página. Y cada persona que tiene un final diferente, porque dependiendo de las decisiones que haya tomado durante el proceso de la lectura del libro. Exactamente. Una cosa muy curiosa, más o menos. No sé si habéis leído el libro que cuenta Dan Barker, cuenta su autobiografía, Losing Faith in Faith. Sí. Propone lo que llama él el reto pascual, que es hacer encajar lo que dicen los 4 evangelios simplemente del trocito de la resurrección. Eso fue lo que puso ahora para Easter, ¿no? Sí, para lo hace bastantes años, lo comenta, y está en su libro, que es del año 90 y... Sí, pero que recientemente, lo que te quiero decir es que recientemente lo pusieron en su website. Sí. Y el reto es, explícame qué es lo que pasó desde que muere, o desde que resucita hasta que sube a los cielos, ¿no? Y tienes que utilizar los 4 evangelios y el libro de los Hechos. Te digo ya, y te dice allí, estos son los capítulos y versículos que debes usar, y no puedes obviar ninguno de los hechos que suceden allí. Tienes que contarlos. No funciona. Claro. Es imposible, porque se contradicen unos a otros. Sin embargo, tenemos que creernos que es un libro infalible. Claro, Ángel, embargo, yo se lo dije a un primo mío, hijo de un hermano de mi madre, que fue seminarista para entrar a ser sacerdote, y que nunca se llegó a ordenar como sacerdote, pero que estuvo muchos años, me parece que 2 o 3 años como seminarista entrenándose para ser sacerdote. Y lo que me dijo fue que las historias no iban a coordinar porque son relatos de los seres humanos, de cosas que pasaron y que no tienen que coordinar. Y yo pienso, wow, entonces, claro, ellos tienen una justificación para todo. Entonces yo le dije que qué conveniente, tú sabes, que ellos te dicen, no tiene que cuadrar, porque si hay 5 personas que ven una cosa, pues las 5 personas te van a hacer un cuento un poco diferente. Pero yo estoy pensando, estas personas que están escribiendo en estos libros ni siquiera lo vieron. No. O sea, porque estos libros se escribieron décadas. Y ni siquiera conocían la región, o sea, de que tienen errores en cuanto a la descripción geográfica, que son, o sea, que
lo hacen mover a Jesucristo como diremos, una mosca cuando está muriendo, se mueve a todo lado y sin sentido. Sí, O sea sí, sí. que ni siquiera tenían el mapa de la región para contar cómo viajaba, porque digamos el orden de viajes que hacen entre evangelio y evangelio son diferentes y son completamente ilógicos en los cuatro. Ahora Bueno, pero eso también es porque no tenía GPS en aquella época y a veces toma una ruta un no, poco más además de que larga. han sido movidas muchas cosas han sido movidas, o sea que han sido movidas Claro. precisamente por el hecho de que, bueno, y decían de que Jesús iba a regresar para derrotar militarmente a los romanos. Esa era la idea principal a un principio. Y bueno, murió y no venía. Entonces han tratado dentro de los mismos evangelios de trasladar las cosas. Y claro, o sea, de que desde cuándo Jesucristo es el Hijo de Dios, eso, según algunos, era desde el momento de su muerte, según otros era desde el momento de la transfiguración, según otros desde el momento del bautizo, según otros desde el momento del nacimiento, y todititas las ideas están en los 4 evangelios. Todititas las cosas aparecen en los evangelios, eso es lo interesante. Una de las cosas que más me llama la atención es el asunto de, bueno, se supone que Lucas, el autor del Evangelio de Lucas, es también el autor del Evangelio de los Hechos. Y entre los que estudian esto del Nuevo Testamento, todos lo toman el Evangelio de Lucas como ficción, o sea, todo es ficción. Sin embargo, todos lo toman, los Hechos de los Apóstoles, como una cuestión histórica, y eso es lo que a mí me choca. El mismo autor de una cuestión que es claramente copia de Marcos y de Q y que tiene ideas claramente marcionistas, luego escribe una cuestión que no tiene nada que ver con, aunque sí hay estudios ya de los Hechos de los Apóstoles que también demuestran de que mucho de esto ha sido tomado del Antiguo Testamento y sí, es lo mismo, es la misma historia que se repite. Sí, definitivo. Estos últimos 2 episodios he aprendido muchísimo sobre el tema, porque realmente del tema yo no conocía mucho hasta que te conocí a ti, Kierkegaard. Y de verdad que te agradezco el hecho de que nos hayas explicado todo esto y nos hayas hablado sobre esto. Y qué lástima que Miguel no pudo estar con nosotros, porque Miguel aparentemente también ha estudiado bastante sobre esto. Su educación es básicamente en asuntos de religión, y por eso es que la mayor parte de los temas que escribe, posiblemente él sabe más que yo. Sí, y pues no pudimos coincidir, pero bueno, se puede invitar en el futuro también para que participe aquí en el podcast y esté con nosotros. Hay en la página de Facebook una propuesta para algún próximo podcast de hablar de los católicos lebrefilistas, ¿no? Sí, yo lo vi. Lo vi y traté de escuchar lo que habían puesto de enlace, pero aquí no me lo permite, está bloqueado en mi trabajo, así que no pude verlo. Pero bueno. Pero sí, lo tenemos de tema, no sé Kierkegaard, si quieres. Yo no sé nada de este tipo de secta, ¿no? Pero sí, de lo que creo que la anterior vez dijimos que podríamos hablar de las sectas cristianas modernas. Y sí, digamos, yo conozco una secta que es que no es una secta grande, más bien me parece que casi ha desaparecido, pero que durante algún tiempo ha sido muy poderosa. Yo alguna vez incluso los tuve que alojar en mi casa cuando vivía en Bolivia. En ese entonces se llamaban los Niños de Dios y ahora andan con el nombre de La Familia. Han tenido mucho problema justo por la cuestión de que eran bastante libertinos en la cuestión del sexo y eran bastante jovencitos. O sea que los Niños de Dios, en realidad la mayor parte de su población eran niños en ese entonces, ¿no? Y ahora son los Hombres de Dios, porque ahora se llaman ya crecieron, ¿no? Ahora se llaman La Familia.
No, pero digo yo que ya crecieron, así que ya no son los niños de Dios ya. De que tú también conoces algunas sectas, así. Podríamos hablar de cristianismos encontrados en lugar de cristianismos perdidos, alguna vez. Claro, nosotros hemos hablado de unos cuantos, nosotros hemos hablado de los mormones, hemos hablado de los adventistas, hemos hablado de los testículos de Jehová. No, pero aquí en los Estados Unidos hay un montón de sectas mucho más pequeñas que tienen ideas raras. O sea, aquí por ejemplo en los Estados Unidos sabes que están las sectas estas que están en los montes Apalaches en el este de Kentucky y de Tennessee que manejan las culebras, las serpientes venenosas y todo eso. Que aquí hay un montón de gente que están a eso me refiero, digamos a sectas un poco con ideas más extremas. Hay también en Rusia una secta que obliga a sus miembros, para pertenecer a la secta al 100% te tienes que castrar. Yo creo que me voy mejor con los libertinos de la familia. Digamos ahí. Si fuera a coger uno, definitivamente que ni con los de Samael, porque Samael no quiere que tengan sexo, ni con los que se cortan las bolas tampoco, porque eso no bueno, entonces entraría con los niños de Dios. Los niños, con los niños de Dios son más libertinos. Los niños de Dios eran cosas serias. O sea, de que tenían la cuestión esa de prostituirse por Jesús. O sea, que las chicas salían a conseguir adeptos y los conseguían mediante el sexo. Y en su... ¿Cómo se dice? En sus escritos lo tenían. Bueno, yo te voy a ser sincero, de los modos de promociones, yo creo que ese es uno de los mejores. Muy efectivos. De los más efectivos, por eso digo. Sí, pero digamos, han sido perseguidos en todo lado, ¿no? O sea, que están prohibidos en mi país están prohibidos. En un lugar, por ejemplo, como Puerto Rico, que la gente son tan conservadores, yo creo que eso no podría haber ningún grupo organizado. Y actualmente niegan públicamente eso, pero según dicen gente que se ha escapado, es decir, que abandonaban la secta, siguen teniendo las cuestiones del sexo. Sí, es como los mormones que dicen que ya no son polígamos, pero hay muchísimos grupos en Utah y en esa área que son polígamos. Lo que pasa es que no se conocen. Sí, ¿no? Digamos, sería interesante hablar de ese tipo de sectas. Sí, se podría buscar, pero fíjate, eso, cuando nosotros tenemos una recomendación de la que no sabemos nada, como la que nos dieron esta semana, lo que podríamos es invitar a la persona que nos recomendó el tema para que venga y hable con nosotros del tema. Sí, también. Porque tenemos un recurso inmenso en el grupo de Facebook de personas que conocen de un montón de cosas que quizás nosotros no conocemos, así que sí, eso sería otra opción que tenemos también para hablar de temas que quizás no conocemos tan bien. Bueno, pero nada, eso sí estudia para el futuro. Esos lefristas hay aquí en Suecia, es decir, en Lund, en la ciudad donde estudiaba, daban su misa una vez a la semana en latín. Alguna vez invitaban a la gente a que vayan, daban la misa en latín. Yo no sé. Básicamente son eso, gente que rechaza todo lo que viene del concilio del Vaticano II, que digamos popularizaban la misa. Fueron los que dijeron no, hay que hacer la misa de tal forma que el pueblo la entienda y nada de hacer todo de espaldas, porque estos mantienen el rito antiguo, que la misa se da de espaldas a los feligreses y en latín. Entonces dicen, llega un momento en el que realmente no se enteran de lo que están haciendo, cumplen con el rito, van allí pero no saben nada porque el feligrés no sabe latín en general. Claro. Entonces van allí. Ángel, pero esta práctica de la Iglesia Católica, sí, de dar la misa de espaldas al público y de darle en latín, la parte de darla de espaldas al público es porque las iglesias cristianas católicas están orientadas hacia el este, y entonces el altar de la iglesia usualmente está en el lado este, y la razón por la que el sacerdote hace la misa de espaldas al público es porque tiene que estar de frente al este, porque es una forma de adoración al sol,
Sí. Y viene de la práctica pagana. O sea, que en la Iglesia Católica hay muchísimas cosas como estas que vienen de prácticas paganas que los católicos mismos ni siquiera saben por qué es que se hacen. Por eso es que, por ejemplo, el cáliz donde se pone el vino tiene que ser de oro, o por lo menos ser de oro en la parte donde está en contacto el vino con el cáliz, porque el oro representa el sol. O sea, que es una cuestión bien solar, y hay muchísimas cosas así como esta que le pasan desapercibidas a las personas que son cristianos, católicos. Pues los defendistas estos básicamente hacen eso, rechazan la reforma Concilio Vaticano II. el Concilio Vaticano II, para volver a las formas más antiguas de misa. La parte de estar de espaldas, pues bien, vale, se entiende, porque realmente está recuperando los ritos antiguos de adoración al sol. Pero el latín, concretamente, si de verdad quieres hacer lo más próximo al origen, tendrías que hacerla en hebreo o en arameo, no en latín, digo yo. Claro. Es en griego. El idioma cristiano es el griego. Sí, pero si quieren acercarse más a la figura de Jesucristo. Exactamente, a la figura de Jesucristo. Claro. Él hablaba en hebreo o en arameo, no tengo muy claro en cuál hablaba. Bueno, los judíos de esa época hablaban en arameo. El asunto, o sea, que tendrían que hablar con Mel Gibson para que le haga la traducción de la misa, para que... Sí, ¿no? Y de vez en cuando le pone una frase cagándose en la madre a los judíos a mitad de la misa, tú sabes, porque él no te podría traducir sin poner eso a la mitad. Esa cuestión del idioma también es algo que pasaba con los judíos, porque la mayor parte del Antiguo Testamento está escrito en hebreo, y para la época de Jesucristo casi nadie sabía hebreo, hablaban en arameo, que si bien es un idioma muy parecido. De todas maneras, en el templo leían los textos del Antiguo Testamento y lo leían en hebreo. Entonces se dice que había gente entre la gente que iba traduciéndolo al arameo. O sea que la tradición entonces es que la gente no entiende un carajo de lo que están hablando. Sí. Para continuar con la tradición de que la gente no entienda lo que estamos diciendo, entonces vamos a ponerle un idioma muerto, un idioma que la gente no entienda, para entonces que se... Bueno, en realidad gran parte, a un principio lo que sí hablaban era griego. O sea, digamos, los libros estos de la iglesia, la historia de la iglesia, los libros estos que les hablé también contra los herejes, todo esto está escrito en griego. A un principio era griego el idioma que manejaban, pese a que vivían en Roma, era el Imperio Romano, y el idioma era el latín. Es decir, el griego era una cuestión como de alto conocimiento, ¿cómo se dice? Eran las personas cultas las personas cultas sí hablaban ese idioma, las que manejaban el idioma, ¿no? Entonces todos lo escribían a un principio en griego. Incluso la traducción a la Biblia al latín se llama la Vulgata, y eso es para como decir, para que la gente común entienda, ¿no? Para el vulgo, sí. para los plebeyos. Sí, definitivo.